por Viva TV, creciendo contigo. Muy buenas noches. Mi nombre es Iván Arrieta y me dedico al management estratégico hace 20 años. Le doy la bienvenida a esta primera edición de Enfoque Estratego. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho llegar Viva TV para salir por su señal y así sumarse a este esfuerzo por lograr dos fines. Por un lado, realizar un diagnóstico de la situación actual en la que nos encontramos en base a una serie de reportes y gráficos de fácil lectura, de tal manera que podamos impulsar un comportamiento adecuado de parte de los ciudadanos. Y por otro, brindarle al gobierno un enfoque alternativo desde el punto de vista del management estratégico, específicamente con la metodología BSC Focus Plus, que lo que intenta es cambiar la tendencia de la crisis en la que nos encontramos. Esperamos que así sea. Muy bien, el primer reporte que le quiero mostrar es la evolución de casos activos. Como se podrá ver, estamos acá, estamos en 160.000 casos activos al 31 de agosto. El pico fue 167.000 al 23 de agosto, estamos 7.000 menos. Todavía son muy pocos días como para afirmar que la tendencia va a ser sostenidamente decreciente. Ya ha habido otras veces picos que luego se ha caído y luego ha rebotado la curva. Entonces todavía hay que esperar algunas semanas más para ver qué pasa. Repito, hay que esperar unas semanas más para ver cuál es la verdadera tendencia de esta curva, que es clave, ¿no? Esta curva de evolución de casos activos en la que en algún momento se quiso achatar con los martillazos para que no sobrepasara la capacidad hospitalaria del país. Esta es la tendencia real hasta el momento. El segundo reporte muestra la evolución de infectados, fallecidos y letalidad, donde se muestra de marzo a agosto los diferentes datos. Miren agosto. El número de infectados de agosto es claramente superior al resto de meses. Es más, es el doble de junio, el número de infectados. Y casi el doble de mayo y de julio. ¿Ok? El número de fallecidos también es el mayor mes que ha tenido número de muertos en lo que va de la pandemia. Seguido de julio, pero agosto superior. Entonces agosto ha sido claramente el mes que tiene mayor número de infectados, muchos más, y también mayor número de fallecidos, algo más que julio. Esa combinación de variables ha hecho que la letalidad caiga. ¿Por qué? Porque la letalidad es un quebrado, que es fallecidos entre infectados. Entonces, dado que el denominador creció mucho y el de fallecidos creció, pero no tanto, entonces el quebrado disminuye, ¿no? Entonces es 2.6. Pareciera ser un buen número, pero está explicado por una realidad preocupante, que es un número de infectados crecientes que podría tener una letalidad cruzada en septiembre importante. ¿Ok? Entonces, la letalidad acumulada, que era hasta julio 3.74, con esta letalidad de agosto se vuelve 3.31. Pero esta letalidad de 3.31 es sin considerar las dos correcciones que ha hecho el gobierno, porque he querido poner a un costado del reporte ambas correcciones para que no contaminen la letalidad limpia, digamos, de cada mes, porque si no agosto saldría con 9% y no se tendría claro cuál es la verdadera letalidad. Entonces, al poner acá al costado, este 331, sumándole los 7.300 fallecidos producto de las correcciones, se convierte en 4.44%, que es el quebrado de resultante de dividir 28.944 fallecidos entre 652.037 infectados. Un agosto preocupante.
Ese agosto preocupante de alguna manera está explicado por este reporte, es decir, positividad. Si bien el gobierno ya no está mostrando la positividad separada entre moleculares y rápidas como era hasta julio, sí está mostrando la total. Entonces ahí hemos identificado este número. En marzo era 7.4, en abril 11.8, en mayo 17.2, junio 19.5, julio 19.4 y agosto 27.4, bastante mayor que el resto. Esta positividad de agosto hace que la positividad acumulada sea 20.3. Este 20.3 es la positividad acumulada desde el inicio de la pandemia. Esta positividad de agosto es preocupante. El reporte número 4 nos muestra el ranking mundial dividido en 3 niveles: infectados, activos y fallecidos. En los 3, tenemos 2 columnas, en números absolutos y en números por millón de habitantes. En infectados estamos en el puesto quinto, 652.000 infectados, puesto quinto. Eso representa estar primeros del top 10 del número de infectados por millón, con 19.730, seguidos de Estados Unidos con 18.748. Chile en realidad tiene más infectados por millón que nosotros, pero ya no está en el top 10. Entonces, repito, estamos en quinto lugar en cuanto al número de infectados del mundo. Y si tomamos solamente a esos 10, nosotros estamos en el primer lugar de infectados por millón. Así se debe entender ese número. En casos activos, Perú está sexto del mundo en números absolutos. Y dentro de ese ranking del top 10, Perú está segundo de número de casos activos por millón. Primero Estados Unidos, segundo Perú. Y en casos fallecidos, Perú está noveno del mundo, con 28.944 fallecidos. Y en fallecidos por millón, de este top 10, Perú está primero del top 10. Pero en el caso de fallecidos, además estamos primeros del mundo en fallecidos por millón, incluso con países que están más abajo en números absolutos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Bélgica, que puede estar en el puesto 14 o 15, no entra en el top 10, pero que también tiene un número importante de fallecidos por millón, pero no tanto como Perú. O sea, Perú es el primero del top 10 de fallecidos por millón, pero también de todos los que están abajo. Preocupante. Si hubiera un presidente del mundo, Perú estaría en rojo, ¿no? Por esta situación. Y el último reporte es cómo estamos internamente. Tenemos infectados por millón, fallecidos por millón y letalidad. Infectados por millón. ¿Por qué hemos querido hacerlo por millón? Porque si no lo hiciéramos por millón, tendríamos a Lima siempre primero como la más infectada, como la que tiene mayor fallecido, etc. Entonces, si equiparamos todas las regiones como si tuvieran todos una misma población, y ese es 1 millón de habitantes, Moquegua es la más infectada, luego Madre de Dios, luego Lima. Lleva a escala por millón. Acá debería haber un ranking también de regiones en cuanto a casos activos por millón, pero esa información no está abierta a la ciudadanía, por eso que no consideramos ese ranking, que sería muy importante tenerlo a la mano, ¿no? Para poder evaluar mejor la realidad de cada región. El segundo ranking disponible es el de fallecidos por millón. Fallecidos por millón está primero Ica, luego Callao, luego Lima Región. Lima Región no es Lima 42 distritos, ¿no? Que está más abajo. Está acá, está en el quinto lugar. En el tercero está Lima Región. Y el tercer ranking es la letalidad, que es La Libertad primero con 9.07, Lambayeque segundo, Ica tercero, Piura cuarto, etc. Es pertinente mencionar que ni Lambayeque ni Piura en este momento están en zona de emergencia. Bueno, están segundos y cuartos. En la segunda parte de la presentación entraré más a fondo en este tema.
por Viva TV, creciendo contigo. Metodología BCC Focus Plus. El primer gran aspecto que voy a mencionar es rediseñar la arquitectura estratégica. Eso es lo primero que hay que hacer, rediseñar la arquitectura estratégica. ¿A qué me refiero? El 24 de junio hubo un discurso presidencial donde por unos pocos minutos se tocó un tema importantísimo, que es este mapa de gerenciamiento visual del país, donde se ponía en 3 colores los diferentes niveles de la epidemia en el Perú. Por un lado estaba la epidemia en crecimiento en naranja, lo que en color normal sería rojo, ¿no? Si lo vemos tipo semáforo. La epidemia en crecimiento lento en ámbar, vamos a decir, o en amarillo, que sería el ámbar normal. Y en azul estaba la epidemia en decrecimiento, que en semáforo normal sería verde. ¿Ok? Entonces así se pintaba el mapa del Perú. 24 de junio. Pero con esta definición de variables, entonces se está tomando en cuenta solo una variable, que es el factor R, es decir, el factor de crecimiento de la epidemia. Epidemia en decrecimiento es un R menor a 1, epidemia en crecimiento era un R mayor a 1, y epidemia en crecimiento lento era un R mayor a 1, pero cercano a 1. Esa variable, la R, el factor R mejor dicho, es importante, pero no es el único, porque hay una variable igual o más importante que se dejó por fuera en este gerenciamiento visual, que es la letalidad. Entonces, si una región como La Libertad tenía una letalidad alta, no se le tomó en cuenta como zona naranja o roja, sino se le dejó como azul o verde, porque era una epidemia en decrecimiento. Es decir, si por ejemplo, una epidemia, la epidemia de la región está, por decir un ejemplo, en 200% y había bajado a 150 y a 100% el crecimiento, se decía que estaba en decrecimiento y por lo tanto estaba en azul, o sea, en verde, ¿no? Pero eso es insuficiente, porque una región puede haber desacelerado el factor de crecimiento, pero todavía ser demasiado alto para la capacidad instalada hospitalaria en la región, y por lo tanto la letalidad se dispara. Eso es La Libertad. Consideramos que es pertinente que esta arquitectura estratégica no sea monovariable, sino por lo menos 2. Una que considere la tasa de crecimiento de los infectados y otra que vea la letalidad. Bueno, en ese camino, eso fue el 24 de junio y este es el mapa pintado en lista. El 25 de junio, o sea, un día después del mensaje presidencial, un ámbar se pintó en naranja, o sea, en rojo, y al final fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiones las que salieron de emergencia. Y salieron un decreto supremo, el número 116 del 25 de junio. Pero no se habló de los ámbares y de los azules. Y eso en realidad es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces lo que se tiene es que estamos gerenciando de forma diferenciada las zonas en emergencia y las ámbares y los azules de forma igual, porque no se hace un distingo en 3 grupos, ¿no? O en emergencia o en no emergencia. O en cuarentena focalizada o sin cuarentena. Eso vamos a ver que tiene consecuencias en unos minutos. Esto es el 25 de junio. El 25 de julio se añadió 2 regiones más con algunas de sus provincias, Cajamarca y Cusco. El 31 de julio, 6 días después, ya eran más regiones. Y el 12 de agosto, más regiones. Entonces, esto consideramos, este tipo de arquitectura estratégica se puede mejorar. Entonces, esta arquitectura estratégica actual, que es con cuarentena y sin cuarentena, donde tenemos regiones totalizadas y provincias, en realidad debería ser algo así. Regiones en cuarentena focalizada, regiones en ámbar y regiones en verde. Las regiones que estén en rojo son las que tienen todas las provincias en rojo. Las que estén en ámbar son las que tienen rojos y verde dentro de ella. Y las que están en verde son las que tienen verde. Es decir, de tal manera que el Estado debería ser un gran monitoreador con los gobernadores, con asesoría o sin asesoría, o con apoyo o sin apoyo desde el gobierno central,
para que puedan gerenciar adecuadamente a sus provincias y a sus distritos, ¿ya? Entonces, no es directamente a la provincia porque se abre demasiado el abanico, sino a las regiones. Entonces, hasta el momento son tres, digamos, aportes que proponemos en la parte de definir la arquitectura estratégica. Uno, el ámbar. El ámbar descongestiona lo rojo. Dos, que no es monovariable. No es solamente el factor R, es la letalidad para determinar qué cosa está bien y qué sitio está mal. Y tercero, es que la unidad estratégica digamos, de diagnóstico, la zona epidemiológica, estratégicamente hablando, es la región. Y es la región la que va a velar por sus provincias y cada una de ellas por sus distritos. De definir la arquitectura estratégica. Es el primer aporte que intento hacer con el modelo BSC Focus Plus. La segunda parte es diseñar y monitorear hojas de ruta estratégica. Claro, porque hasta acá es diagnóstico, ¿no? Así están. Pero ¿cómo cambiamos de rojo a verde? Con hojas de ruta estratégica. Hojas de ruta estratégica es algo así. Es decir, una hoja de ruta de objetivos estratégicos donde primero está para lograrlo esto hay que hacer este y este, para lograr este hay que hacer este y este, para lograr este hay que hacer este y así. Se parte del final hacia el inicio. Y una vez que se aprueba esa hoja de ruta, empieza a subir de abajo hacia arriba. Es decir, empieza a avanzar de abajo hacia arriba. Y la idea es que vaya pasando de rojos a verdes, de abajo hacia arriba. Entonces, en este ejemplo que hicimos en marzo del 2020, el 25 de marzo, o sea, a los 9 días de haber empezado la pandemia, cuando todavía no había crisis económica, el enfoque era el siguiente: disminuir el impacto en vidas del coronavirus. ¿Cómo? Con una parte médica y con una vertiente de contención. La vertiente de contención era intentar que la gente no se contagie, y era el aplanamiento de la curva de contagio. ¿Cuál curva de contagio? La curva de casos activos. ¿Cómo? Impulsando la disminución del contagio social. ¿Cómo? Impulsar el distanciamiento social, impulsar cambiar los hábitos de limpieza de la población, evitar el contagio al extranjero. Ahí he puesto en rojo, esto es un ejemplo, ¿no? No es oficial, pero he puesto en rojo porque impulsar el distanciamiento social no se hizo bien, ¿no? Por el tema de los bonos, por ejemplo. O sea, se dijo a la gente que entre a su casa, pero se les dijo, salgan de su casa para cobrar el bono. Entonces, hubo mucha gente en esas colas y mucha gente infectada, ¿no? Y en la parte de arriba, en la parte médica, lo que tenemos es la parte de UCI arriba, pero hay una segunda parte que es evitar que lleguen a UCI. A su vez, evitar que lleguen a UCI tenía tres partes. Uno era detectar tempranamente la mayor cantidad de pacientes infectados. La otra era monitorear adecuadamente a los infectados que permanecen en sus casas, y la otra era atender oportunamente a pacientes de cuidados intermedios. ¿Cómo se detecta tempranamente, o cómo se detectaba tempranamente la mayor cantidad de pacientes infectados? Por un lado, impulsar la escala de muestreo. Esa era la época en que teníamos 1.500 por día en muestras, ¿no? Más o menos. Y ahí estoy poniendo en rojo lo de las pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque nos basamos en las pruebas rápidas, ¿no? Y si bien las pruebas rápidas sirven, las de calidad, ¿no? Hay de las que no son de calidad y esas no sirven. Si bien el concepto de pruebas rápidas sirve, debe ser el plan B, que complementa el plan A, que son las pruebas moleculares. Y esas pruebas moleculares no se consiguieron en el mercado internacional, y entonces partió con un problema serio esta hoja de ruta estratégica. Y en paralelo ampliar la capacidad de respuesta del call center, que en realidad se desbordó muy rápidamente, ¿no? Desde los primeros días. Pero una vez que estaba detectado, había que monitorearlo ya en su casa, ¿no? Y no solamente en su casa a él, sino a sus familiares, e impedir que salga, y además a los que había visto en los últimos 15 días. Eso no se hizo tan bien, ¿no? Le he puesto ámbar, puse rojo también, pero bueno, también ahí hay un tema que habría que mejorar. Y hay todo un tema de pacientes en cuidados intermedios, que serían las torres de Villa, por ejemplo, ¿no? Pero para lograrlo había que incrementar el personal médico también, y cuidar al personal médico. Y ahí hubo todo un tema en cuanto a justamente el traje de protección, y por eso es que hubo algunos momentos tensos con el anterior ministro. Es más, hoy mismo hay también algunos posiciones duras de parte del personal médico, seguramente con mucha razón, ¿no? Porque hay que cuidar a nuestra primera línea de batalla. Entonces, bueno,
todo este tema de cuidados intermedios al final fue sobrepasado y llegaron finalmente a donde no queríamos, ¿no? Al tema de UCI. ¿Por qué no queríamos? Porque ya estábamos con un número bajísimo como país. Partimos con 276 camas UCI, cuando Colombia tenía 5.000, Brasil tenía 50.000 y Estados Unidos 100.000 camas UCI, ¿no? Y Perú 276. Con mucho esfuerzo se llevan 1.500 camas UCI, pero es insuficiente, ¿no? Poquitísimo. Entonces no puede volver a pasar como país que una epidemia o pandemia nos tome con tal nivel de infraestructura sanitaria. Y acá, específicamente ya hablando del tema UCI, era por un lado incrementar el personal médico que atienda con la mayor infraestructura en UCI y también incrementar la capacidad instalada UCI. Acá viene el tema de los respiradores artificiales que tanto se demoraron en venir, que ya llegaron, pero que con eso hemos llegado a 1.500 y hemos pasado de 1.100 a 1.500 más o menos, pero igual 1.500 es suficiente. Entonces, esta sería una especie de hoja de ruta en otro momento de la pandemia, ¿no? En otro momento de la pandemia, donde tenemos que sería la base para otro tipo de, es decir, una donde se vea la crisis sanitaria, pero la crisis económica a la vez, que esta no tenía. Esta toda era sanitaria. La crisis económica a la vez, juntas, ¿no? Entonces, esta es hoja de ruta estratégica, volviendo al tema del organigrama de zonas epidemiológicas, debería hacerse así. Una hoja de ruta estratégica base para este grupo, otra para este grupo y otra para este grupo. Y arriba una para el país, repito. Entonces, para complementar la arquitectura estratégica se debería hacer una hoja de ruta estratégica país, donde va lo de la vacuna, donde va a apoyar el esfuerzo peruano por sacar una prueba molecular que sea rápida, donde va el tema de incrementar las pruebas moleculares en relación a las rápidas, etc. Donde va el seguimiento de contactos, todo eso va arriba, ¿no? Como una política, eso va para todas las regiones. La hoja de ruta estratégica para las regiones en cuarentena va a tener más peso en lo sanitario, es decir, ahí es controlar la pandemia, porque están enfermos, muy enfermos, la letalidad es alta o el factor R es alto, entonces hay que ver, frenar la cuarentena, ahí pesa más lo sanitario. En lo verde pesa más lo económico y es reactivar la economía, son las que están más sanas y ahí el tema es empujar la economía para no empobrecer innecesariamente. Y las ámbar es necesario que haya también las hojas de ruta para que los gobernadores protejan a sus provincias que están en rojo de las que están al revés, de las que están en verde, las proteja en relación a las que están en rojo, para que no se sigan añadiendo cada semana o cada 15 días más provincias a las diferentes regiones. Entonces, repito, la hoja de ruta estratégica estaría a nivel de la región, donde podamos atender a las provincias y a los distritos con hojas de ruta estratégica bien pensadas en dos vertientes, económica y sanitaria. Espero que lo hayan encontrado de interés, que sirva a la población para tomar conciencia del momento tan grave en el que nos encontramos y que por favor no hagan reuniones sociales, no se expongan innecesariamente, porque al exponerse ustedes contagian a sus familiares y además hacen aún más titánico el esfuerzo del personal médico. Y por otro lado también al gobierno, para ver si le da un enfoque alternativo al que viene utilizando y con la intención de cambiar la tendencia, que es tan importante, cambiar la tendencia. Esta es una metodología que se debe complementar con estrategias, ordenarlas en una hoja de ruta estratégica coherente, primero país, luego las diferentes zonas epidemiológicas, reunirlas en rojo, amarillo, verde, de tal manera que podamos tener un mapa o un organigrama de zonas epidemiológicas gerenciadas con enfoque estratégico. La personalización de cada una de las zonas epidemiológicas, las que están en rojo y están en el grupo rojo, que hay la hoja de ruta base, va a ser más fácil porque se tiene la base. Entonces, sobre esa base se va a personalizar cada región, ¿no? De tal manera que no es que tengamos que hacer 26 hojas de ruta de cero, sino que es la nacional más las 3 bases, que son la rojo, amarillo, verde, y sobre eso va a ser más fácil desplegarlo hacia abajo. Espero que sirva, realmente estoy preocupado por la evolución de la pandemia y bueno, siento que con 20 años en el tema, siento una obligación de intentar colaborar con mi expertise a este tema. Listo, muchas gracias.
por Viva TV, creciendo contigo.